usando tres componentes simétricas equilibradas, lo cual nos facilita un montón el trabajo. ¿Qué es el punto de falla? El punto de falla de un sistema es aquel punto en el cual la conexión no balanceada está conectada a un sistema equilibrado. Definamos las redes de secuencia desde el punto de vista de los generadores. Entonces, tenemos el generador con su red de secuencia positiva del generador. Va a ser el voltaje equivalente de Thevenin, o sea, la fuente de voltaje, vista desde el punto de falla, que es justamente esta, y una impedancia de secuencia positiva, Z1, que es la impedancia equivalente vista desde el punto de falla. De tal forma que nosotros vamos a tener que el voltaje de secuencia positiva de la fase A va a ser igual a la FEM inducida, o el voltaje equivalente de Thevenin, E1 de secuencia positiva, menos la caída de tensión que se va a producir por la circulación de la corriente IA1 circulando a través de la impedancia de secuencia positiva Z1. Su red de secuencia negativa, y eso es lo que nunca se tiene que olvidar, solamente la red de secuencia positiva tiene una fuente de voltaje. Las otras dos secuencias no tienen fuente de voltaje. Y por lo tanto su representación es solamente a través de la impedancia de secuencia negativa y una corriente de secuencia negativa. De tal forma que el voltaje de secuencia negativa va a ser igual a la caída de tensión en la impedancia de secuencia negativa por la circulación de la corriente de secuencia negativa. Y la red de secuencia cero, similarmente a la red de secuencia negativa, obviamente no tiene fuente de tensión, tiene una impedancia de secuencia cero, que es la impedancia equivalente vista desde el punto de falla, una corriente de circulación de secuencia cero, como ya les dije anoche, solamente van a existir corrientes de secuencia cero cuando tengamos corrientes que estén circulando por tierra. Entonces, el voltaje de secuencia cero va a ser igual a la caída de tensión que se produce por la circulación de la corriente de secuencia cero a través de la impedancia de secuencia cero. Ahora, ¿cómo representamos las impedancias de secuencia positiva? Si queremos representarla en función de su reactancia subtransitoria, la secuencia positiva del generador va a ser igual a su red, a su reactancia subtransitoria, X' segundo. Que puede ser también la reactancia transitoria o la reactancia en estado permanente, dependiendo qué tipo de corriente de falla queremos calcular. La impedancia de secuencia negativa en el generador va a ser igual a la reactancia subtransitoria del generador de eje directo más la reactancia subtransitoria del generador en el eje de cuadratura dividido entre 2. Y la red de secuencia cero, en el caso de que nosotros tengamos el neutro de nuestros equipos directamente aterrados a tierra, va a ser igual a la reactancia de secuencia cero.
Y si la tenemos aterrada a través de alguna impedancia de aterramiento, va a ser igual a la de secuencia cero, más igual a la reactancia del generador de secuencia cero, más la impedancia de aterramiento. 3 veces la impedancia de aterramiento del generador o del transformador o de cualquier otro tipo eléctrico que esté aterrado. También una de las cosas importantes a saber es que si nuestros equipos no están aterrados, si nuestros generadores, nuestros transformadores no van a estar aterrados, entonces no va a haber corriente de secuencia cero, el sistema va a estar abierto. Entonces, si el sistema está abierto, no hay circulación de corriente. Aquí va a haber circulación de corriente porque el sistema está aterrado. Y lo mismo sucede en la delta. Si tenemos un transformador conectado en delta, uno de sus, ya sea el primario o el secundario, no va a haber circulación de secuencia cero, es decir, se va a representar al transformador como abierto en el lado de delta, porque lo que sucede en la delta es que las corrientes de secuencia cero se quedan circulando dentro de la delta. Entonces se van a quedar circulando dentro de la delta y no salen de ahí. Por lo tanto, su representación es que el sistema debe estar abierto, como vemos acá, en caso de que tengamos una conexión delta. Esto para calcular, esto ya lo saben ustedes, la representación de los transformadores. Y esto creo que es más fácil es verlo aquí. Aquí. Entonces, esta es la parte que siempre hay que tener cuidado cuando hacemos la representación, sobre todo de los transformadores en la red de secuencia cero. Si tenemos un transformador tanto en el primario y en el secundario conectados en delta, como vemos en la figura, significa que para la red de secuencia cero, su circuito equivalente es que este transformador está abierto en el primario y está abierto también en el secundario. Entonces no va a haber circulación de corriente de secuencia cero en el transformador. También si tenemos que el transformador está conectado en delta en el primario y en estrella sin aterramiento en el secundario, también significa que el transformador en su red de secuencia cero está abierto en el primario y está abierto en el secundario. Lo propio si tenemos que los transformadores que están conectados en estrella en el primario y en estrella en el secundario, ambos sin aterramiento, entonces su red de secuencia cero, su circuito equivalente va a ser que están abiertos tanto en el primario como en el secundario. Si tenemos un transformador conectado en delta en el primario y estrella aterrado en el secundario, significa que en el primario está abierto, pero en el secundario va a haber circulación de corrientes de secuencia cero por el aterramiento en el secundario. Entonces el primario queda fuera y el secundario queda conectado a la red de secuencia cero. Lo mismo si tenemos transformadores conectados en estrella aterrado en ambas, tanto en el primario como en el secundario, vamos a tener que va a haber circulación de corrientes de secuencia cero a través del transformador. Si tenemos un transformador de 3 arrollamientos, donde el primario está aterrado, el primario es estrella aterrada, el secundario es delta y el terciario es delta. Entonces aquí el secundario está abierto, el terciario está abierto, pero como el primario está conectado a
a tierra, entonces vamos a tener que la circulación de corrientes de secuencia cero va a ir del primario hacia el secundario y hacia el terciario. Si tenemos que el transformador en el primario es delta o estrella sin aterramiento, el secundario es estrella aterrado y el terciario es delta. Entonces tenemos que en el primario, porque la estrella no está aterrada, está abierto, el terciario está abierto, pero debido a que el secundario está conectado a tierra, vamos a hacer circulación de corriente de secuencia cero por el terciario y el secundario. Si tenemos el transformador de 3 adobeamientos, tiene las conexiones de estrella aterrado en el primario y en el secundario y delta en el terciario, entonces el terciario está aterrado, o está abierto, perdón, y la circulación de corrientes de secuencia cero van a ser en este sentido. Las líneas de transmisión, igual su representación de secuencia positivas a través de sus resistencias y reactancias de la línea. Normalmente, tanto las redes de secuencia positiva como las redes de secuencia negativa son las mismas en las líneas de transmisión. Y la red de secuencia cero es diferente y normalmente es más grande que las impedancias de secuencia positiva y negativa. Normalmente la representación, la secuencia positiva es la misma que la secuencia negativa y la secuencia cero van a tener valores un poco más grandes que los de red de secuencia positiva. Bien, con esos conceptos recordados teóricos, veamos los cortocircuitos. ¿Qué tipos de fallas tenemos en el sistema? Tenemos fallas monofásicas a tierra, fallas bifásicas a tierra, fallas bifásicas sin contacto a tierra y fallas trifásicas. De todas las fallas que hemos visto, las únicas fallas que son balanceadas o simétricas son las fallas trifásicas. ¿Por qué decimos que son una falla trifásica es balanceada? Porque si tenemos aquí de que las tres fases se unen, la voy a hacer con rojo, yo creo que se ve mejor. Entonces, si se unen a través de una impedancia de falla, es donde la impedancia de falla ZF puede ser igual a 0, una falla franca. Aportando esa falla, vamos a tener la corriente de la fase A, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C. Y aquí tenemos el voltaje en el punto de la falla. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Como las corrientes son las mismas, son de una magnitud más grande, la corriente de la fase A, de la fase B, de la fase C. Estas, debido a que es un sistema equilibrado, la sumatoria de las tres es igual a 0. ¿Están de acuerdo ustedes que es igual a 0? La sumatoria de la corriente de la fase A más la corriente de la fase B más la corriente de la fase C. Si alguien más me cree, me pregunta. Como nadie me pregunta, entonces para la siguiente clase, demostrar de que la sumatoria de las tres corrientes en un sistema equilibrado
La corriente de la fase A, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el voltaje en el punto de la falla? Va a ser igual al voltaje en la fase A menos la caída de tensión que va a haber por la circulación de la corriente de falla de la fase A por la impedancia en el punto de la falla. Y como es un sistema equilibrado, va a ser igual al voltaje en la fase B menos la corriente de la fase B por la impedancia de falla, y va a ser igual al voltaje en la fase C menos la caída de tensión por la corriente de la fase C por la impedancia de falla. Como hemos visto, si nosotros representamos nuestras redes de secuencia positiva, negativa y cero, y vistas desde el generador, tenemos la FEM del generador, o de la fuente de voltaje, mejor dicho, la impedancia de secuencia positiva, la corriente de secuencia positiva que está circulando, y una impedancia de falla. La red de secuencia negativa, no hay FEM, la impedancia de secuencia negativa, la corriente de secuencia negativa, la impedancia de falla. Y la corriente de secuencia cero, no hay FEM o fuente de voltaje, la impedancia de secuencia cero, la corriente de secuencia cero circulando por el sistema. Entonces, como es una falla equilibrada, la que estamos viendo acá, esta, entonces hemos dicho, si la falla es equilibrada, solamente va a existir la red de secuencia positiva. Estas no aparece red de corriente de secuencia negativa, ni aparece corriente de secuencia cero, porque la falla no está con contacto a tierra. Entonces, hacemos un poquito de electrotecnia de este nuestro circuito, de acá. Podemos decir que la corriente de secuencia positiva va a ser igual a la FEM, EA1, dividido entre las impedancias Z1 más ZF. Y que por lo tanto la corriente de falla va a ser igual a la corriente de secuencia cero más la corriente de secuencia positiva más la corriente de secuencia negativa. Sabemos que estas no existen y son cero. Por lo tanto, la corriente de falla va a ser igual a la corriente de secuencia positiva. Y le hemos dicho que la corriente de secuencia positiva es igual a la FEM, de la fuente de voltaje de secuencia positiva, dividido entre la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de falla. Entonces, esa es nuestra ecuación para calcular la corriente de falla, la corriente de fase, en si tenemos una falla equilibrada. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué dijo que la corriente en secuencia negativa y neutro era cero? Porque estamos considerando, no estamos considerando, sino que estamos viendo lo que es la falla trifásica. Y estamos demostrando que esta falla trifásica es una falla equilibrada, es una falla balanceada. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Que esta corriente de la fase A, aquí, esa IA, esta es la corriente IB, esta es la corriente IC. Pues tienen la misma magnitud y están separadas con 120 grados cada una de ellas. Entonces, si yo tengo que
mi sistema equilibrado, y justamente lo que le dije, si mi sistema es equilibrado, la corriente de la fase A más la corriente de la fase B más la corriente de la fase C es igual a 0. Si mi sistema es desequilibrado, esta ecuación no se va a cumplir. Porque lógicamente voy a tener, si mi sistema es desequilibrado, digamos que esta sea mi IA, esta sea mi IB y esta sea mi IC. Si hago la sumatoria vectorial de estas tres, obviamente no va a dar 0. Entonces, ¿eso qué significa? De que en un sistema equilibrado solamente existe circulando en el sistema equilibrado las corrientes de secuencia positiva. No existen corrientes de secuencia negativa, las corrientes de secuencia negativa aparecen cuando el sistema está en desequilibrio, ni tampoco existen de corrientes de secuencia cero porque la falla no tiene contacto a tierra, es una falla que no está en contacto con tierra, como vemos acá. Es una falla sin contacto a tierra, por lo tanto no hay corrientes de secuencia cero. Y por eso, si nosotros decimos que nuestra corriente de falla es igual a la sumatoria de la corriente de secuencia positiva, o la corriente de secuencia cero, más la corriente de secuencia positiva, más la corriente de secuencia negativa, como es una falla equilibrada, no hay corrientes de secuencia negativa que solamente aparecen cuando el sistema está desequilibrado, y no hay corrientes de secuencia cero que solamente aparecen cuando hay corrientes que están circulando por tierra. Entonces solamente la corriente de falla con estación cero va a ser igual a la corriente de secuencia positiva. ¿Te quedó claro ahora? Sí, ingeniero, ahora sí. Gracias. Okay. Entonces, nuestra corriente de falla, cuando tengamos una falla trifásica, va a ser igual a la FEM, y esta FEM normalmente se toma como 1 por unidad. Es el valor nominal, porque es el voltaje del sistema en el punto de falla un instante antes de la falla. Entonces, como en general hemos dicho que nuestro sistema de potencia lo consideramos equilibrado, y significa que todos los voltajes están cerca de sus valores nominales, que no deberían tener una variación, digamos, de más o menos 0,5% respecto a su voltaje nominal, para mantener la calidad de suministro de acuerdo a los estándares de cada uno de los países. Entonces, significa de que básicamente los voltajes en todas las barras del sistema están cerca de su valor nominal. Pero cuando hacemos el cálculo, normalmente este valor de voltaje en el punto de falla se lo toma, que es el valor en el punto de falla un instante antes de la falla. Y es el valor nominal. A no ser que cojamos un flujo de potencia y encontremos que sus verdaderos valores, que podría ser, digamos, que ese sea 0,97 o que nos dé un valor de 0,3, digamos, valor por unidad, que nos diga que el flujo, que sus voltajes verdaderos son esos. Si no hemos cogido un flujo, entonces nuestro cálculo vamos a suponer que están 1 por unidad. Y el error es básicamente ninguno que se comete. Ahora, si tenemos una falla desbalanceada, todo el resto de las fallas son fallas desbalanceadas. Y esta es la falla monofásica tierra. Por cierto, la falla más común en los sistemas de potencia, con cerca del 80% de las fallas que ocurren en un sistema de potencia, son las fallas monofásicas a tierra, que tienen la gracia y la ventaja
de que de ese 80% de las fallas que se producen en el sistema, básicamente el 90% de estas fallas son transitorias. ¿Y qué significa que sean transitorias? Que después de una acción, por ejemplo, esta, si tengo una falla monofásica tierra aquí, y yo tengo a mi esquema de protección que va a detectar esa falla y le va a decir a mi interruptor que abra, porque este equipo detectó que hay una falla aquí. Y entonces el interruptor abre, y lo que normalmente se hace en los sistemas de transmisión es que yo voy a conectar aquí un reconectador y le voy a decir esperar, digamos, un segundo después de que he abierto el interruptor y darle la señal de cierre al interruptor. Pues cuando yo abierto, ya se produce la falla. Se produce la falla, detecta este equipo, el relé detecta la falla, entonces le dice al interruptor que abra, entonces el interruptor abre el circuito y el circuito queda abierto. Una vez que ha abierto el circuito, entonces desaparece la falla, desaparece la corriente de falla que está alimentando el generador y por aquí, para esta parte del sistema, continúa circulando la corriente de carga, ya no de falla porque estamos alimentando solamente hasta aquí. Y le decimos al reconectador, después de un segundo, dale la instrucción al interruptor para que cierre. Entonces el interruptor cierra. Y si la falla es transitoria, esa falla se ha extinguido, se ha autoextinguido. Por lo tanto, el sistema vuelve a trabajar en condiciones normales, circulando la corriente de carga. Entonces, ¿qué tiempo hemos demorado? Un segundo, máximo 2 segundos. Entonces han debido ver varias veces en su casa que se corta y a los 2 segundos, 1 segundo, porque otra vez aparece la luz en su casa, quiere decir que ha habido una reconexión exitosa en el sistema. Había una falla, abierta y reconectado y todo el mundo vive contento. Si la falla no es transitoria, entonces quiere decir que otra vez la falla está presente ahí, entonces volvemos a cerrar y en el momento que cerramos, otra vez aparece que el generador está alimentando por aquí la corriente de falla. Otra vez el relé detecta la falla y le dice abrir y abre. Y normalmente, sobre todo en los sistemas de transmisión, solamente el reconectador, la reconexión se la programa para un solo intento, o a veces hasta 2 días. Entonces, si está por un solo intento, entonces volvió a abrir y ya listo, se queda abierto. Bueno, muchachos, la falla es de verdad, entonces vayan una cuadrilla a revisar qué es lo que está pasando y encuentren la falla en esa línea. Entonces, estas corrientes de falla en general son transitorias. Bueno, las fallas monofásicas a tierra, en general,
casi el 90% de todas las fallas son transitorias, es decir, que van a desaparecer después de que nosotros hayamos abierto el circuito del fallo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué la falla es transitoria? ¿Por qué no es permanente? A ver, en una línea, ¿cuándo sería la falla permanente? Si se rompe el cable, ¿verdad? Y se caen al piso. Entonces ahí es una falla permanente. Entonces aquí va a aparecer una corriente de cortocircuito, porque el cable está haciendo tierra, entonces va a haber una circulación, una falla monofásica tierra. Nos va a detectar la falla en la protección, va a abrir aquí el interruptor. Me voy a olvidar de que hay dos interruptores. La protección va a abrir el interruptor y el reconectador después de un segundo le dirá vuelve a cerrar, como la falla es permanente, vuelve a aparecer la corriente de falla y abrirá otra vez y se quedará abierto hasta que vayan a revisar. Si hay mucho viento, lo que a veces sucede es que empiezan a oscilar los cables y si el cable no está muy bien tensado, porque no se hizo bien el mantenimiento, entonces, producto del viento y de la oscilación de los cables, en algún momento se pueden acercar lo suficiente los cables como para que aparezca una descarga entre ambas fases. Y obviamente esta descarga es una falla que va a ser vista por el sistema y que como el cable está oscilando producto del viento, después de un ratito se va a volver a alejar y el arco va a desaparecer. Cuando nosotros estamos abierto y cerrado, la falla habrá desaparecido. Es una condición muy rara. Pero la mayoría de las fallas que se producen en los sistemas de potencia son aquellas fallas producidas por los rayos. Bueno, voy a perder el tiempo explicándoles, pero a veces es importante que supongo que tenemos un sistema de ese tipo. Una parte del sistema, generación a la izquierda y generación a la derecha, un sistema enmallado. Y entonces tenemos que uno de los rayos impacta a una de las fases. Pese que se han llevado líneas, entonces saben que el cable de guardia en la línea está para evitar que el rayo no impacte a la fase, que impacte al cable de guardia para prevenir, etcétera, etcétera. Pero sucede que el rayo, por el ángulo que tiene, impacta a la fase. ¿Qué sucede en el momento que el rayo impacta a la falla?
a la fase. ¿Tenemos una falla? No. No hay ninguna falla, pero sí hay una corriente, es decir, ¿y qué es lo que sucede? Que el rayo se desplaza a la velocidad de la luz. Y entonces va a haber una circulación hacia este lado y hacia este lado de las ondas producidas por el rayo que se desplazan a la velocidad de la luz. Y se va a desplazar hasta encontrar un cambio de impedancia en el sistema. Entonces aquí, de acuerdo a nuestro dibujo, aquí va a haber una impedancia diferente al de la línea y aquí va a haber otra impedancia diferente al de la línea. Entonces el rayo va a venir, ve esa impedancia de secuencia, ve ese cambio de impedancia y el rayo rebota. Entonces vuelve. Y aquí vuelve a haber otro cambio de impedancia en el punto de falla. Y vuelve a rebotar. Y otra vez vuelve. Todo esto se produce a la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces vuelve a rebotar hasta encontrar un cambio de impedancia y rebota. En cada ida y venida se va produciendo un incremento en el voltaje nominal en el sistema. Entonces va creciendo el voltaje. Y entonces, si yo tengo aquí, voy a hacer así, una estructura. Y por decir, voy a tener mi fase A, mi fase B, mi fase C. Y aquí en este otro también voy a tener lo mismo. Entonces, voy a tener igual aquí mi otra torre, ¿verdad? Y mi condensador. Aquí mi conductor. Aquí mi conductor. Me olvidé de dar un mensaje. Hacia un costado y proclive a... Un ratito. Puede ser. Entonces, a medida que va y viene las ondas viajeras producidas por el rayo, el voltaje se va incrementando. Ahora, ustedes saben, en sus clases de líneas, que los aisladores que se colocan en las líneas de transmisión no sirven para mantener la mínima distancia dieléctrica entre el conductor y la masa de la torre, ¿verdad? Entonces, a medida de que el voltaje se va incrementando, supongamos que esta línea sea de 115 kV,
Y el voltaje va subiendo. Sube hasta 116, hasta 117, hasta 118, hasta 119, hasta 120, hasta 121, hasta 122. Cada vez, a medida que va y viene la onda viajera a la velocidad de la luz, o sea, es un fenómeno sumamente rápido. Va a llegar el momento en que aquí de nuestro conductor va a saltar el arco aquí. Porque ya la distancia dieléctrica de los aisladores ya no es suficiente para el nivel de voltaje que está manejando la línea. Y entonces, al producirse este arco inverso, que se llama, obviamente este arco va a descargar a tierra. Vamos a por aquí. Y entonces, esta falla este rayo, entonces, luego de un breve instante, va a producir una falla monofásica tierra. Entonces, aquí las protecciones, una vez que se ha producido esta falla monofásica tierra, le van a decir abrir y abrir al interruptor, abre el interruptor y abre el otro interruptor. Y el momento que ha abierto, el rayo ya no tiene nada más que hacer y se extingue. Y también la falla, como ya se abrió el circuito, desaparece. Y viene la reconexión. Y dice, cerrar el interruptor, cerrar el interruptor. Esta falla ya desapareció, ya no existe. Y el sistema continúa operando normal. Entonces, la mayoría de las fallas monofásicas a tierra son producidas por descargas de los rayos. También hay otras fallas monofásicas a tierra que son bastante comunes, que son transitorias también, y aquí en Santa Cruz se producen por lo menos una vez al año, cuando las torres, ¿qué se llama? De las grúas, la levantan sin tener mucho cuidado, cerca de las líneas de transmisión, y tocan una de las fases y producen una falla monofásica a tierra inmediatamente, pero como está en movimiento la grúa, entonces va a dejar de hacer contacto y la falla se va a autoextinguir. Bien, eso es algo importantísimo para los sistemas de protección, es saber que el 80% de las fallas que se producen en los sistemas de potencia son fallas monofásicas a tierra. O sea, casi todas las fallas que se producen son fallas monofásicas a tierra. Y de ellas, una buena parte, casi el 90%, son fallas transitorias que se autoextinguen. Entonces, veamos la falla monofásica a tierra. Entonces, vamos a simular que la fase A está haciendo contacto con tierra a través de una impedancia de falla y hace contacto con tierra. ¿Qué condiciones de frontera tenemos? Supongamos que la corriente de falla es bastante grande comparada con la corriente de carga. Entonces podemos decir de que la corriente de carga de las fases B y C son muy pequeñitas comparadas con la otra. Se puede decir que su corriente es cero de las otras fases.
Y podemos decir que el voltaje de la fase A en el punto de falla va a ser igual a la corriente de la fase A por la impedancia de falla. Y ahora, como es una corriente, una falla desequilibrada, en la representación de nuestro esquema vamos a tener que va a haber presencia de las corrientes de secuencia positiva, va a haber presencia de corrientes de secuencia negativa porque el sistema está en desequilibrio, y va a haber corrientes de secuencia cero porque la falla está haciendo tierra. La representación de una falla monofásica tierra es colocar las tres redes de secuencia en serie, como estamos viendo acá. Entonces, si las corrientes están en serie, la corriente de secuencia cero está en serie con la corriente de secuencia negativa y está en serie con la corriente de secuencia positiva, podemos decir que las tres corrientes son iguales. ¿Y a qué es igual la corriente? Es igual al voltaje en el punto de la falla, dividido entre las impedancias que están en el circuito, las impedancias de secuencia cero, más la impedancia de secuencia negativa, más la impedancia de secuencia positiva. Impedancia de secuencia cero, más la impedancia de secuencia positiva, más la impedancia de secuencia negativa. Y, ¿qué otra impedancia tenemos? Más 3 veces la impedancia de falla. Estas son las corrientes de secuencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, entonces aquí algunas consideraciones que dicen, si la falla es franca, es decir, que está haciendo contacto directamente con tierra, entonces la impedancia de falla es igual a 0, por lo tanto, esta va a desaparecer, ¿verdad? Y va a ser que es el voltaje del punto de falla dividido entre la impedancia de secuencia 0 positiva y negativa. Si ambas impedancias son iguales, pero no nos interesa. Explicamos la vida. Y entonces, la corriente de falla, ¿a qué es igual? La corriente de falla es igual a la corriente de secuencia, o a la corriente de fase de la fase A, y la corriente de fase sabemos que es igual a la corriente de secuencia 0 de la fase A, más la corriente de secuencia positiva de la fase A, más la corriente de secuencia negativa de la fase A. Pero como hemos dicho, estas son iguales. Entonces, esta podemos decir que es igual, este es IA1 más IA1 más IA1 va a ser igual a 3 veces IA1 o 3 veces la corriente de secuencia 0. Entonces, lo que tenemos es que, en general, vamos a tener que, si no existe esto, iba a decir que mi corriente de falla monofásica es igual a la corriente de mi fase A, va a ser igual a 3 veces mi voltaje de secuencia, mi voltaje en el punto de falla, dividido entre las impedancias de secuencia 0, secuencia positiva más secuencia negativa, más 3 veces la impedancia de falla. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que hay que aplicar para calcular mi corriente de falla monofásica. Entonces, tengo que hacer el sistema equivalente de secuencia 0, de secuencia positiva y de secuencia negativa. Si tengo una falla desbalanceada, una falla bifásica sin contacto a tierra,
y vamos a suponer que la falla es entre la fase B y la fase C, que hace contar. Entonces, a través de una impedancia ZF, tenemos que la corriente IB y la corriente IC van a tener sentidos contrarios, ¿verdad? Son las corrientes de frontera. Vamos a suponer que la corriente de carga de la fase A es muy pequeñita respecto a las corrientes de falla de las fases IB y C, para lo podemos considerar cero. Y como vemos aquí en el dibujo, IB es igual a menos IC, ¿no? Porque están en oposición. Y el voltaje en la fase B menos la caída de tensión por IB por ZF va a ser igual al voltaje en la fase C. O, si llevamos al otro lado, el voltaje B menos el voltaje de la fase C va a ser igual a la corriente IB por la impedancia de falla. Esto hace de que, como no hay contacto a tierra, entonces no va a haber red de secuencia cero, porque no va a haber corrientes que estén circulando por tierra. Y la representación de las redes de secuencia es que van a estar en serie, no, perdón, en paralelo, no, en serie, perdón. La impedancia de secuencia positiva y la impedancia de secuencia negativa. Entonces, la corriente de la fase A, de secuencia positiva, va a ser igual a la FEM, al voltaje en punto de falla, antes de la falla, más la impedancia de secuencia positiva, más la impedancia de secuencia negativa, más la impedancia de falla. Entonces, la impedancia positiva, más secuencia negativa, más la impedancia de falla. Y la corriente de falla va a ser igual que la corriente de falla, va a ser igual a la corriente en la fase B, o va a ser igual a la corriente a menos la corriente en la falla IC. Y la corriente de la fase IB va a ser igual a I a 0 más A cuadrado por I a 1 más A por I a 2. I a 0, este es 0 porque no hay corriente circulando por tierra. Y entonces vamos a tener que la corriente de falla IB va a ser igual a A cuadrado por I a 1 menos A por I a 2. Y esto significa que vamos a tener que I a 1 es igual a menos I a 2. De todas formas, que la corriente de falla, si factorizamos aquí, cambiamos por I a 1 por menos I a 2, va a ser igual que la corriente de falla va a ser A cuadrado menos A por I a 1. Y entonces, A cuadrado menos A y hemos visto que esto es 1/240, ¿verdad? Y A es igual a 1/120. Y dice que A cuadrado menos A es igual a raíz de 3 por la corriente I a 1. Y esa es la corriente de falla, que va a ser igual, la corriente de falla bifásica va a ser igual en la fase B, digamos, va a ser igual a menos J por raíz de 3 veces la corriente de secuencia positiva de la fase A. Pues, ¿están de acuerdo ustedes que A cuadrado menos A es igual a raíz de 3? Entonces, si yo hago esta resta, dice A cuadrado menos A es igual a raíz de 3. Y de menos raíz de 3. A ver, veamos si lo podemos demostrar. Entonces, sí.
Lo voy a dejar así. Esto vale 1. Muy grande. Este va a ser 1,120. Este va a ser 240. Entonces esto es A y esto es A cuadrado. Y dice que vamos a restar A cuadrado menos A. Menos A va a ser este. Es menos A. Entonces si lo sumo, que este es. Y este es A cuadrado menos A. Entonces yo hago ahí un ángulo de 90 grados. Y digo, esto vale 1. Esta es la hipotenusa, ¿no? El coseno el coseno de este ángulo alfa, voy a poner. El coseno de alfa es igual a x y entre 1. Y no conozco ni alfa. Esto es 120, ¿no? Este ángulo de aquí es 120. Este ángulo es 60. Este ángulo alfa es 30. Alfa es igual a 30 grados. Entonces el coseno de 30 grados es igual a x y entre 1. X más igual al coseno de 30 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 30 grados? Es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? A ver. 0,86 tiene que ser, ¿no? No me ayuda en nada, muchacho. Coseno de 30 grados. En radianes, para cómo, imaginar dónde cambia. Aquí, grados. Coseno de 30 grados. 0,86. Entonces alfa es 30, aquí, porque este ángulo de aquí es 120. Entonces yo digo que el coseno de 30 grados es igual a ¿qué? A x, de que se la dicto, dividido entre 1, porque este valor de a cuadrado, que es 1 con ángulo de 240. Entonces el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, es igual a x por 1, por lo tanto x es igual a raíz de 3 sobre 2
esta es la mitad y esta otra es la mitad. Este es otro X. Entonces, con esta distancia de aquí, este que vamos a llamar Y, entonces Y va a ser igual a 2 veces X y es igual a Y igual a raíz de 3. Y menos 1 porque, si se fijan, la dirección está hacia abajo. El signo negativo. Entonces, A cuadrado menos A es igual a raíz de 3. Más fácil es hacerlo si lo llevamos a coordenadas rectangulares y lo sumamos, en lugar de complicarnos con el dibujito, pero el dibujito es más ilustrativo. Ya. Ahora si tenemos la falla fase con contacto a tierra, con lo que vamos a tener, aquí tenemos que la fase B hace contacto con la fase C a través de impedancia de falla ZF. Y hacen contacto con tierra a través de una impedancia de aterramiento ZG. Bueno, aquí vemos que la corriente de la fase B viene aquí, la corriente de la fase C viene aquí. Si hacemos Kirchhoff en ese nodo, vamos a tener que la corriente que circula hacia el punto de falla es la sumatoria de las corrientes IB más IC. Entonces, la corriente de la fase A es 0, el voltaje de la fase B, el punto de falla va a ser IB por la corriente de la fase de la impedancia de falla, más esta IB por ZF, más esta IB por IC, y IB más IC por la impedancia de aterramiento. Lo mismo, el voltaje B, el voltaje C, va a ser igual a IC por ZF, más IB más ZC por ZG. Y la representación de la falla es que los tres están conectados en paralelo. Entonces tenemos la red de secuencia positiva en paralelo con la red de secuencia negativa y en paralelo con la red de secuencia cero. Y entonces, ¿cómo solucionamos? La corriente de secuencia positiva va a ser igual a ¿qué? A la FEM, EA1, dividido entre la impedancia de ZF, más de Z1 más ZF, más el paralelo, la impedancia equivalente que salga de ese paralelo. La impedancia equivalente va a ser esta impedancia equivalente que la podemos dibujar ahí. ¿Y qué es ese paralelo? Tenemos el paralelo de Z2 más ZF, en paralelo ¿con qué? Con ZF más 3ZG del circuito de la red de secuencia 0, más Z0. Z0 más ZF más 3ZG. En paralelo, y la sumatoria de todas las impedancias de este paralelo. Este no es más que un circuito en paralelo, ¿no? Entonces va a ser la corriente de secuencia positiva. La corriente de secuencia negativa, esta de aquí, va a ser igual a ¿qué? A la corriente de secuencia negativa va a ser igual a ¿qué? A menos la corriente IA1 por el paralelo de estos dos circuitos, de este paralelo con este. Es como si yo lo trajera aquí, esta mi ZF, a la izquierda, lo traigo mi ZF, y mi secuencia negativa lo traigo aquí, mi secuencia positiva lo traigo aquí, voy a tener el mismo paralelo acá. Y entonces, esa es mi red de secuencia negativa.
y mi red de componente de secuencia 0 va a ser igual a I a 1 por el paralelo de menos I a 1 más la sumatoria de las impedancias del resto del sistema. Entonces, cuando tengo la falla bifásica tierra, tengo que calcular las corrientes de secuencia positiva, las corrientes de secuencia negativa y las corrientes de secuencia cero. Mi corriente de falla, ¿a qué va a ser igual? Si hago, no voy a perder el tiempo aquí en esta matemática, porque vamos a llegar al resultado. Estas equivalencias que hacen son monstruosas. No, bueno, no, esto hay que ver. Entonces, la corriente de falla va a ser igual a la corriente de falla de la fase C más la corriente de la fase C, ¿no? Como hemos visto aquí. La corriente de falla va a ser igual a la sumatoria de las dos corrientes de la fase B y de la fase C. Y la fase B es IA0 más A cuadrado de IA1 más AI-A2, y la corriente de la fase B es IA0 más AI-A1 más A cuadrado de IA2. Entonces sumamos, factorizamos y bla, bla. Y tenemos que la corriente de falla, después de todas las simplificaciones que hagamos, va a ser igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. Y con ese resultado nos quedamos para hacer el cálculo. Pero, Y ya va viendo. ¿Sí? ¿En qué caso se podría dar un supuesto, digamos, de que sea una falla fase a tierra? Por dar un ejemplo. Es una falla de las segundas más comunes que hay, que se junten las fases de dos líneas aéreas por cuestiones de viento. O porque le ha caído algo que están uniendo las dos fases. Okay, O porque la aislación en un generador o un transformador se ha deteriorado, y justamente en la parte donde están pasando cercas, ustedes saben que los generadores que vienen aquí, la fase A aislada, está en el grupo. Viene la fase B, separada por la aislación. No van por caminos separados, van una encima de la otra, ¿no? Y viene la fase C, con otro color. Bueno, entonces, si se va deteriorando la aislación, dependiendo cuál, digamos, en este punto, va a hacer contacto con esta otra, y ahí va a haber un cortocircuito inicialmente bifásico entre algunas de las fases, y probablemente si la reacción es tardía de la protección, eso va a derivar en un cortocircuito trifásico porque le va a afectar a la otra fase más. Entonces, cuando por deterioros de la aislación se van produciendo fallas bifásicas, sobre todo, inicialmente bifásicas, y que decantan en una falla bifásica tierra.
Entonces, el ejemplo para hacerlo con calma lo vamos a hacer en la siguiente clase, para no correr, porque es la parte donde ya lo que hemos visto ya vamos a aplicar en los cálculos de falla para que ustedes ya tengan claro cómo se hace el cálculo de cortocircuitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vemos la siguiente semana, muchachos. No se olviden pasar por la oficina la siguiente semana para firmar su compromiso y no hacerme lío al final del semestre cuando se aplacen de decir el ingeniero no quiere venir a clases. Chao, muchachos. Hasta luego. Muy bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.
¿A qué hora termina el programa?